Imagina una esfera gris suspendida en el vacío absoluto, marcada por cráteres que guardan miles de millones de años de silencio. Su superficie, vista desde lejos, parece suave como el mármol pulido. Pero acércate, y cada metro cuadrado revela un paisaje de caos microscópico. Allí, partículas afiladas como cuchillas de vidrio flotan en suspensión electrostática. No existe el sonido, no existe protección. La temperatura oscila entre extremos capaces de derretir el metal y congelar los gases al instante. Esta esfera está a solo 384.000 kilómetros de distancia. Una medida tan pequeña en términos cósmicos que equivale a menos de un segundo luz. Una fracción despreciable en la inmensidad del universo. Logramos verla todas las noches sin telescopios. Podemos señalarla con el dedo. Los niños dibujan su forma incluso antes de aprender a escribir. La luna parece cercana porque está cerca. Y esa proximidad alimenta una ilusión peligrosa, la de que colonizarla sería solo una cuestión de ingeniería convencional, de presupuesto adecuado, de suficiente voluntad política. Pero existe algo que rara vez se menciona en las narrativas optimistas sobre bases lunares y hoteles espaciales. La luna no es simplemente un lugar lejano, aguardando nuestra llegada, como una isla deshabitada esperando exploradores. La luna es, fundamentalmente, incompatible con la existencia humana de maneras que desafían cada premisa sobre la cual construimos nuestra civilización. No hay aire para respirar, pero eso es demasiado obvio para ser el verdadero problema. El desafío real emerge cuando comprendemos que cada sistema que mantiene vivo a un ser humano, desde la presión sanguínea hasta la densidad ósea, desde la regulación térmica hasta la reparación celular, fue calibrado por 300.000 años de evolución para funcionar bajo condiciones terrestres específicas. Un campo gravitatorio de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Una atmósfera que bloquea el 99% de la radiación cósmica. Un campo magnético que desvía partículas solares letales. Un ciclo de día y noche sincronizado con nuestros ritmos circadianos. Temperaturas moderadas por océanos y atmósfera. Agua líquida abundante. Suelo rico en nutrientes. Ecosistemas interconectados que reciclan oxígeno y procesan residuos orgánicamente. La Luna no posee ninguno de estos elementos. Absolutamente ninguno. Y la ausencia no es meramente inconveniente, como olvidar un equipo importante en un viaje. La ausencia es estructural, es definitiva, es implacable. Cada segundo en la superficie lunar representa una confrontación directa con leyes físicas que no negocian, que no hacen concesiones, que destruyen silenciosamente cualquier sistema biológico o tecnológico que no esté preparado para condiciones que nuestra especie jamás experimentó en su historia evolutiva completa. Cuando Armstrong y Aldrin aterrizaron en el Mar de la Tranquilidad en julio de 1969, permanecieron solo 2 horas y 31 minutos fuera del módulo lunar. Realizaron experimentos básicos, clavaron una bandera, recolectaron rocas y regresaron. La misión completa en la superficie duró 21 horas y 36 minutos. No construyeron nada permanente porque no podían. Porque no había tecnología para sustentar la vida humana más allá de unas pocas horas, protegidos por trajes que eran, esencialmente, cápsulas de supervivencia individuales, frágiles, con reservas limitadas de oxígeno, agua y energía. Más de 50 años han pasado desde aquel momento histórico. 50 años durante los cuales la humanidad desarrolló computadoras millones de veces más potentes, secuenció genomas completos, conectó a miles de millones de personas a través de redes globales instantáneas, construyó aceleradores de partículas capaces de recrear condiciones del Big Bang y envió sondas robóticas a los confines del sistema solar. Y aún así, no existe una sola estructura permanente habitada en la Luna. Ningún puesto de avanzada,
ninguna base científica con rotación de tripulación, ningún hábitat donde los seres humanos puedan vivir por meses o años consecutivos. Las 6 misiones Apolo que aterrizaron con éxito fueron todas visitas extremadamente breves, expediciones de reconocimiento que apenas arañaron la comprensión de lo que significa existir en aquel ambiente. La última de ellas, Apolo 17, en diciembre de 1972, marcó no solo el fin del programa, sino el reconocimiento implícito de una verdad incómoda. Ir a la Luna es posible, permanecer en la Luna es una orden de magnitud más compleja. Y colonizar la Luna, establecer presencia humana autosustentable y permanente, puede estar más allá de nuestras capacidades actuales por razones que trascienden el presupuesto o la tecnología. Esta narrativa investiga esa disonancia brutal entre la expectativa cultural y la realidad física. Explora por qué la misma especie que construyó ciudades con millones de habitantes en desiertos, que atravesó océanos en embarcaciones de madera, que sobrevivió eras glaciales y epidemias devastadoras, encuentra en la Luna un adversario de naturaleza fundamentalmente diferente. No es cuestión de coraje o determinación, virtudes que nuestra especie demostró repetidamente a lo largo de la historia. Es cuestión de límites impuestos por el universo, de constantes físicas que no pueden ser eludidas por fuerza de voluntad o avance tecnológico incremental. La gravedad lunar es un sexto de la terrestre, y esa diferencia aparentemente simple desencadena una cascada de consecuencias fisiológicas que aún no comprendemos completamente. Sabemos que los astronautas que pasan meses en la Estación Espacial Internacional, que orbita a solo 400 kilómetros sobre la Tierra, aún protegida parcialmente por el campo magnético terrestre, regresan con pérdida ósea significativa, atrofia muscular severa, problemas cardiovasculares, deterioro de la visión y alteraciones en el sistema inmunológico. Y esos astronautas experimentan microgravedad, no la gravedad reducida pero presente de la Luna. No sabemos con certeza si un sexto de gravedad es suficiente para prevenir estas degeneraciones o si simplemente las desacelera. No lo sabemos porque nunca mantuvimos humanos en ese ambiente el tiempo suficiente para recolectar datos concluyentes. La ausencia de atmósfera crea un vacío casi perfecto en la superficie, lo que significa que no existe presión externa equilibrando la presión interna del cuerpo humano. Los trajes espaciales compensan esto creando ambientes presurizados portátiles. Pero estos trajes son extremadamente complejos, pesados, restrictivos y propensos a fallos mecánicos. Una rasgadura en el tejido, un sello comprometido, una válvula defectuosa resulta en una despresurización catastrófica. La sangre no hierve instantáneamente como sugieren las películas de ficción, pero la exposición al vacío causa pérdida inmediata de conciencia en 10 a 15 segundos debido a la falta de oxígeno en el cerebro, seguida por muerte cerebral irreversible en aproximadamente 90 segundos. No existe margen de error, no existe tiempo para el rescate, no existe segunda oportunidad, e incluso cuando los trajes funcionan perfectamente, imponen limitaciones severas de movilidad. Los astronautas del programa Apolo reportaron extrema dificultad para realizar tareas simples, como recoger rocas del suelo o ajustar equipos, porque los trajes presurizados resisten cada movimiento, transformando acciones triviales en esfuerzos exhaustivos. Después está el polvo. El regolito lunar, el término técnico para el material pulverizado que cubre la superficie, no es como la arena terrestre. En la Tierra, los granos de arena son redondeados por miles de millones de años de erosión causada por el viento y el agua, procesos que suavizan los bordes afilados. En la Luna no existe erosión atmosférica. Cada partícula de regolito es un fragmento angular, cortante, con bordes microscópicos afilados como vidrio estallado. Peor aún, estas partículas están eléctricamente cargadas por la radiación solar constante, volviéndose electrostáticamente adherentes.
Se pegan a todo, penetran los sellos, se infiltran en juntas mecánicas, rayan los visores de los cascos, cubren paneles solares, reduciendo la eficiencia energética. Los astronautas descubrieron que el regolito era casi imposible de remover completamente de los trajes tras las actividades extravehiculares. Una vez dentro del módulo lunar, las partículas flotaban en el ambiente de baja gravedad, eran inhaladas, irritaban ojos, garganta y pulmones. Harrison Schmitt, geólogo del Apolo 17, reportó una reacción alérgica severa al regolito, experimentando congestión nasal e irritación respiratoria, que persistió durante toda la misión. Y estamos hablando de exposición medida en horas. Lo que sucedería con colonos expuestos crónicamente por meses o años permanece desconocido, pero estudios terrestres de polvos industriales microscópicos y afilados sugieren daños pulmonares acumulativos irreversibles, similares a la silicosis en los mineros. Si este tipo de reflexión te aporta algo, considera apoyar el canal con tu suscripción, para que contenidos así continúen siendo producidos con el cuidado y la profundidad que merecen. La temperatura en la superficie lunar oscila entre extremos que no existen naturalmente en ningún ambiente habitado en la Tierra. Durante el día lunar, que dura aproximadamente 14 días terrestres, debido a la rotación sincronizada de la Luna, la superficie expuesta al Sol puede alcanzar 127 grados Celsius, temperatura suficiente para derretir plomo. Durante la noche lunar, igualmente larga, la temperatura se desploma a menos 173 grados Celsius, más frío que cualquier lugar registrado en la Tierra, más frío que el invierno antártico más severo. Estas oscilaciones brutales ocurren porque no existe atmósfera para distribuir el calor, no existen océanos para almacenar energía térmica, no existe nada excepto roca desnuda, directamente expuesta al Sol o al vacío del espacio. Cualquier estructura humana en la Luna necesitaría no solo aislarse térmicamente, sino gestionar activamente estas fluctuaciones, calentando durante la noche y enfriando durante el día, consumiendo energía constantemente solo para mantener una temperatura habitable. Y esa energía necesitaría venir de algún lugar, ser generada continuamente, sin fallos, porque una interrupción en el sistema térmico durante la noche lunar significaría congelamiento rápido y muerte, mientras que un fallo durante el día significaría sobrecalentamiento y muerte igualmente segura. Pero tal vez el desafío más insidioso, el menos obvio en las discusiones populares sobre la colonización lunar, sea la radiación. La Tierra está protegida por dos escudos invisibles que hicieron posible la evolución de la vida compleja. La atmósfera, que absorbe y dispersa la radiación ultravioleta, los rayos X solares y las partículas de alta energía, y el campo magnético planetario, generado por el núcleo metálico líquido en rotación, que desvía la mayoría de las partículas cargadas emitidas por el Sol y por explosiones cósmicas distantes. La Luna no posee atmósfera significativa y su núcleo se enfrió hace miles de millones de años, eliminando cualquier campo magnético protector. Consecuentemente, la superficie lunar es bombardeada continuamente por radiación de múltiples fuentes. Rayos cósmicos galácticos, protones energéticos del viento solar, erupciones solares ocasionales que liberan dosis letales de radiación en minutos. Un ser humano desprotegido en la superficie durante una erupción solar severa acumularía una dosis de radiación suficiente para causar envenenamiento agudo, llevando a la muerte en días o semanas. Incluso fuera de eventos extremos, la exposición crónica a la radiación de fondo en la Luna es aproximadamente 200 veces mayor que en la superficie terrestre. Las consecuencias biológicas son acumulativas y progresivas. La radiación daña el ADN directamente, causando mutaciones que pueden llevar a diversos cánceres, leucemia, tumores cerebrales, carcinomas de piel, pulmón, estómago. Pero el daño va más allá del cáncer.
La radiación de alta energía atraviesa las células, ioniza moléculas, genera radicales libres que atacan estructuras celulares y destruye tejidos lentamente. El cerebro es particularmente vulnerable. Estudios con roedores expuestos a radiación cósmica simulada mostraron degeneración neuronal, pérdida de memoria, déficits cognitivos y comportamiento alterado. Los astronautas reportaron flashes visuales durante las misiones lunares, causados por partículas de alta energía atravesando directamente sus globos oculares y estimulando la retina. Esos flashes no eran solo una curiosidad visual, eran evidencia directa de que sus cerebros estaban siendo golpeados constantemente por radiación penetrante que sus cráneos no lograban bloquear. Proteger a los humanos de esta radiación exigiría un blindaje masivo, no metros de acero o aluminio, porque los metales pesados en realidad empeoran el problema al sufrir reacciones nucleares cuando son golpeados por rayos cósmicos de alta energía, generando radiación secundaria adicional. El blindaje ideal sería agua, polietileno o regolito lunar compactado, materiales ricos en hidrógeno que absorben partículas sin generar demasiada radiación secundaria. Pero estamos hablando de metros de espesor, toneladas de material cubriendo cada hábitat, cada pasillo, cada espacio donde los humanos pasarían tiempo significativo. Transportar esas toneladas desde la Tierra sería prohibitivamente caro. Producir blindaje localmente usando regolito lunar exigiría minería extensiva, procesamiento industrial, capacidad de fabricación robusta, todo operando en un ambiente hostil sin infraestructura previa. Es un problema de dependencia circular. Necesitas protección contra la radiación para que los humanos puedan trabajar el tiempo suficiente construyendo estructuras que proveerán protección contra la radiación. ¿Cómo romper ese ciclo sin exponer a los trabajadores a dosis peligrosas permanece como una cuestión parcialmente resuelta, generalmente ignorada en las representaciones artísticas de bases lunares relucientes? Y luego existe la cuestión psicológica, una dimensión frecuentemente subestimada en la planificación de misiones espaciales de larga duración. Los humanos evolucionaron como criaturas sociales en ambientes ricos en estímulos sensoriales, paisajes variados, sonidos naturales, olores, texturas, cielo abierto, horizontes distantes, ciclos circadianos sincronizados con la rotación terrestre de 24 horas. La Luna no ofrece ninguno de estos elementos. El cielo es siempre negro, porque no existe atmósfera para dispersar la luz solar. No existe el azul, no existen las nubes, no existe el amanecer o el atardecer en el sentido terrestre. Solo una transición abrupta entre luz solar intensa y sombras absolutamente negras. El silencio es total porque no hay aire para transmitir el sonido. No escuchas viento, lluvia, pájaros, voces distantes, nada excepto el ruido mecánico constante de los sistemas de soporte vital dentro del hábitat. Ventiladores, bombas, compresores, un zumbido industrial incesante que se vuelve psicológicamente opresivo a lo largo de semanas y meses. El aislamiento es profundo de maneras que análogos terrestres, como estaciones antárticas o submarinos, no capturan completamente. En la Antártida, estás aislado pero aún en la Tierra, bajo el mismo cielo, respirando el mismo aire, sujeto a la misma gravedad. En un submarino, sabes que la superficie está a solo metros arriba, accesible en caso de emergencia. En la Luna, estás literalmente en otro mundo, separado de toda la biosfera terrestre por un vacío mortal, visible a través de ventanas o pantallas, pero completamente inaccesible sin tecnología compleja funcionando perfectamente. La Tierra se convierte en un objeto astronómico, ya no tu hogar, sino algo que observas como observamos la Luna. Excepto que en la Luna, ves a la Tierra siempre en el mismo punto del cielo, debido a la rotación sincronizada. Un recordatorio constante e inmóvil de todo lo que dejaste atrás, de todos los que continúan viviendo, mientras tú existes en una cápsula artificial precaria,
Estudios de confinamiento prolongado muestran patrones predecibles de deterioro psicológico, irritabilidad creciente, conflictos interpersonales, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, dificultad de concentración. Astronautas en la Estación Espacial Internacional, que al menos tienen una vista privilegiada de la Tierra y comunicación relativamente rápida con el control terrestre, ya han reportado estos síntomas tras misiones de 6 meses. En la Luna, el retraso de comunicación es mínimo, apenas 1,5 segundos de ida y vuelta, pero la sensación de separación sería cualitativamente diferente, porque sabrías que no existe posibilidad real de retorno rápido, que cualquier emergencia médica o psicológica grave no podría ser resuelta por evacuación inmediata. El cohete de retorno necesitaría ser preparado, abastecido, lanzado a través de ventanas orbitales específicas, y el viaje de vuelta tomaría días. En una crisis aguda, días significan muerte. Ese conocimiento, esa conciencia permanente de vulnerabilidad absoluta, moldearía cada momento de vigilia, crearía una capa de estrés crónico que ningún entrenamiento psicológico puede eliminar completamente. Y no podemos ignorar el factor tiempo. Un día lunar equivale a 29 días terrestres aproximadamente, 14 días de luz solar continua seguidos por 14 días de oscuridad absoluta. Nuestros ritmos circadianos, regulados por ciclos de luz y oscuridad terrestres de 24 horas, entrarían en conflicto directo con esta realidad. Los colonos lunares vivirían en tiempo artificial, mantenido por iluminación controlada dentro de hábitats, desconectados completamente del ciclo natural del ambiente externo. Estudios de desincronización circadiana en trabajadores de turnos nocturnos terrestres muestran correlación con trastornos metabólicos, problemas cardiovasculares, mayor incidencia de cáncer y deterioro cognitivo. En la Luna, esta desincronización sería permanente y total. No existe adaptación posible porque el cuerpo humano no puede reinventar miles de millones de años de evolución en unas pocas generaciones. Estamos aprisionados en nuestra herencia biológica terrestre, y cada intento de vivir fuera de ese contexto original cobra un precio metabólico y psicológico creciente. La cuestión del agua ejemplifica perfectamente la cadena de dependencias tecnológicas que caracteriza cualquier proyecto de colonización lunar. Los humanos necesitan aproximadamente 2 litros de agua por día solo para funciones fisiológicas básicas: hidratación, digestión, regulación térmica a través de la transpiración. Pero esa es apenas una fracción minúscula del consumo real en una colonia funcional. El agua es necesaria para la producción de oxígeno a través de electrólisis, separando moléculas de H2O en hidrógeno y oxígeno gaseosos. El agua es necesaria para la agricultura. Si existe cualquier intento de cultivar alimentos localmente, en lugar de depender eternamente de suministros terrestres carísimos. El agua es necesaria para el blindaje contra la radiación, como se mencionó anteriormente. El agua es necesaria para el enfriamiento de equipos electrónicos y sistemas de generación de energía. El agua es necesaria para la fabricación de hormigón lunar. Si existen planes de construcción civil extensiva, el agua es necesaria para la producción de combustible de cohetes, porque el hidrógeno y el oxígeno líquidos son propelentes ideales, y sin capacidad de producir combustible localmente, cada misión de retorno dependería del transporte de combustible desde la Tierra, multiplicando los costos exponencialmente. ¿De dónde vendría esa agua? La Luna parece seca, un desierto rocoso estéril donde no existe océano, río, lago o siquiera una nube. Durante décadas, los científicos asumieron que la Luna era completamente árida, pero misiones robóticas recientes detectaron firmas de hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados en los polos lunares, regiones donde la luz solar nunca penetra
y las temperaturas permanecen por debajo de menos 200 grados Celsius perpetuamente. Ese hielo, acumulado a lo largo de miles de millones de años a través de impactos de cometas y asteroides, o producido por reacciones químicas entre hidrógeno solar y oxígeno en minerales lunares, representa un recurso potencialmente valioso. Pero explorar ese recurso no es tan simple como perforar un pozo terrestre. El hielo está mezclado con el regolito, congelado dentro del suelo lunar en concentraciones desconocidas, posiblemente solo un pequeño porcentaje en masa. Extraerlo exigiría minería a gran escala en ambientes donde las temperaturas son incompatiblemente bajas para la operación humana directa y donde la oscuridad perpetua elimina la energía solar como opción, forzando la dependencia de energía nuclear o baterías transportadas desde la Tierra. Incluso asumiendo éxito en la minería de hielo lunar, el proceso de purificación presenta desafíos adicionales. El hielo no es puro, contiene contaminantes diversos: azufre, amoníaco, metano, dióxido de carbono, metales pesados. Separar agua potable de esa mezcla exigiría sistemas de filtrado y destilación sofisticados, consumiendo energía sustancial. Y entonces existe la cuestión del almacenamiento y distribución. El agua líquida no existe naturalmente en la superficie lunar debido al vacío. Se sublima instantáneamente en vapor. Los tanques de almacenamiento necesitarían ser presurizados y aislados térmicamente. Los sistemas de tuberías necesitarían ser calentados para prevenir congelamiento. Cada componente necesitaría ser redundante, porque un fallo en el sistema de agua sería catastrófico. Estamos hablando de recrear desde cero una infraestructura que en la Tierra tomó milenios desarrollar, toda adaptada para un ambiente donde cada ley natural trabaja en tu contra. La producción de alimentos representa un desafío igualmente monumental. Transportar toda la comida desde la Tierra sería insostenible económicamente para una colonia permanente. Una persona consume aproximadamente 600 kilogramos de alimento por año. Una colonia de 100 personas necesitaría 60 toneladas anuales. Lanzar 1 kilogramo de carga a la Luna cuesta actualmente decenas de miles de dólares, haciendo que la dependencia alimentaria exclusiva de la Tierra sea prohibitivamente cara. La alternativa obvia sería la agricultura lunar, cultivando plantas en invernaderos presurizados bajo iluminación artificial. Pero esta solución aparentemente directa esconde una complejidad brutal. Las plantas terrestres evolucionaron bajo gravedad terrestre. Sus raíces crecen hacia abajo respondiendo al gradiente gravitatorio. Sus tallos crecen hacia arriba. Sus sistemas vasculares transportan agua y nutrientes contra la gravedad, usando presión osmótica calibrada para 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cómo responden las plantas a 1/6 de esa gravedad permanece parcialmente desconocido. Experimentos limitados en la Estación Espacial Internacional mostraron que las plantas pueden germinar y crecer en microgravedad, pero con deformaciones, crecimiento desordenado y problemas en el desarrollo de raíces y tallos. En la Luna, con gravedad reducida pero presente, los efectos pueden ser diferentes, pero no tenemos datos extensivos. No sabemos si cultivos básicos como trigo, arroz o papas crecerían normalmente o producirían rendimientos significativamente reducidos. No sabemos si las plantas lograrían completar ciclos reproductivos durante múltiples generaciones consecutivas sin degeneración genética o pérdida de vigor. Si estás apreciando este viaje mental, puedes dejar tu me gusta para seguir contenidos similares que exploran los límites de nuestra existencia. Después existe el suelo. Las plantas terrestres crecen en suelo rico en materia orgánica, nutrientes minerales disueltos y microbiota simbiótica que descompone materia orgánica y fija nitrógeno atmosférico.
El regolito lunar no contiene ningún material orgánico. Es químicamente inerte, carece de nitrógeno esencial para la síntesis de proteínas y posee una composición mineral diferente al suelo terrestre. Intentos de cultivar plantas directamente en regolito simulado fallaron o produjeron un crecimiento severamente comprometido. Fertilizar el regolito lunar para hacerlo cultivable exigiría añadir compuestos orgánicos, nitrógeno, fósforo, potasio, ajustar el pH e introducir microorganismos benéficos, todo importado de la Tierra inicialmente. Cada tonelada de suelo artificial representaría una inversión masiva, y los invernaderos lunares no tendrían el lujo de depender de luz solar natural debido al ciclo de día y noche de 2 semanas. Necesitarían iluminación artificial constante, optimizada espectralmente para la fotosíntesis, consumiendo enormes cantidades de energía eléctrica continuamente. Existe también el problema de la polinización. En la Tierra, insectos, pájaros y el viento realizan este servicio ecológico gratuitamente. En un invernadero lunar cerrado sin atmósfera externa, no existe el viento. Los colonos necesitarían introducir insectos polinizadores, crear ecosistemas artificiales completos, con todo el equilibrio delicado que eso implica, o polinizar manualmente cada planta. Una tarea intensiva en trabajo y completamente inviable en escala de suministro alimentario para una población significativa. Y cada organismo introducido, cada abeja o ácaro, carga consigo requisitos propios de hábitat, temperatura, humedad y alimento, creando cadenas de dependencia que se expanden fractalmente. El reciclaje de residuos se vuelve no solo deseable, sino absolutamente crítico. En la Tierra, tiramos basura afuera porque afuera existe, porque tenemos una biosfera planetaria que procesa y descompone orgánicamente la mayoría de los residuos a través de billones de microorganismos. En la Luna no existe afuera. Cada molécula de agua, cada átomo de carbono, nitrógeno u oxígeno es demasiado precioso para descartar. La orina y las heces humanas no pueden ser simplemente expulsadas al vacío. Necesitan ser procesadas, descompuestas, esterilizadas, separadas en componentes reutilizables. El agua debe ser recuperada y purificada. Los compuestos orgánicos deben ser reciclados como fertilizante. Los residuos sólidos inorgánicos deben ser fundidos, reformulados o almacenados indefinidamente. Sistemas de soporte vital ecológico cerrados, donde prácticamente el 100% de los materiales circulan perpetuamente, son teóricamente posibles, pero nunca fueron demostrados en la escala necesaria para sustentar una comunidad humana permanente. La Biosfera 2, un experimento terrestre ambicioso en los años 90 que intentó crear un ecosistema cerrado autosuficiente, falló espectacularmente. Los niveles de oxígeno cayeron peligrosamente. El dióxido de carbono se acumuló. Las reservas de alimentos se agotaron y los conflictos interpersonales explotaron. Y ese experimento ocurrió bajo gravedad normal, con acceso a luz solar natural, en un ambiente relativamente controlado en el desierto de Arizona. Replicar algo similar en la Luna, con la complejidad adicional de baja gravedad, radiación, extremos térmicos y aislamiento absoluto, multiplicaría las dificultades por órdenes de magnitud. La generación de energía es tal vez el desafío más fundamental, porque sin energía confiable y abundante, todos los otros sistemas colapsan simultáneamente. En la Tierra tenemos acceso a vastas reservas de energía acumulada a lo largo de eras geológicas. Combustibles fósiles, energía hidroeléctrica impulsada por el ciclo hidrológico solar, viento generado por calentamiento diferencial atmosférico, biomasa producida por fotosíntesis. La Luna no posee ninguna de estas opciones. La energía solar parece una candidata obvia. La luz solar en la Luna es intensa durante el día lunar, sin atmósfera para absorber o dispersar radiación. Los paneles solares operarían con eficiencia máxima, pero 14 días de oscuridad continua
eliminan la energía solar como solución completa. Baterías suficientemente grandes para almacenar energía para 2 semanas de operación serían masivas, pesadas, caras y se degradarían con ciclos repetidos de carga y descarga. Alternativamente, las colonias podrían establecerse en los polos lunares, en lugares llamados picos de luz eterna, elevaciones raras, donde el Sol nunca se pone completamente debido a la geometría única de los polos, combinada con la baja inclinación axial lunar. Pero estos lugares son extremadamente limitados, tal vez unas pocas áreas pequeñas, creando una escasez artificial de bienes raíces lunares valiosos y potencial para competencia geopolítica por territorio. La energía nuclear ofrece una alternativa más confiable. Reactores de fisión compactos podrían proveer energía constante independientemente de la luz solar, funcionando continuamente por años antes de necesitar reabastecimiento de combustible. Pero los reactores nucleares son inherentemente complejos, pesados, exigen blindaje masivo contra radiación, producen calor residual que necesita ser disipado y generan residuos radiactivos que deben ser gestionados con seguridad por décadas o siglos. En la Luna, disipar el calor residual es problemático, porque no existe atmósfera para la convección térmica natural. Todo enfriamiento necesitaría depender de radiadores térmicos enormes expuestos al espacio, aumentando la superficie y masa del sistema. Y existe siempre el riesgo de accidente nuclear, que en un ambiente lunar cerrado sería catastrófico, potencialmente contaminando hábitats y equipos irreversiblemente. Transportar un reactor nuclear desde la Tierra a la Luna presenta riesgos propios. Un fallo de lanzamiento podría dispersar material radiactivo en la atmósfera terrestre. Construir reactores directamente en la Luna usando recursos locales exigiría una capacidad industrial que no existiría en las etapas iniciales de colonización, creando nuevamente la paradoja de necesitar infraestructura avanzada para construir infraestructura avanzada. Cada sistema técnico descrito hasta ahora, agua, alimento, reciclaje, energía, no opera aisladamente. Forman una red interconectada de dependencias donde un fallo en un componente se propaga a través de la red completa. Fallo en el sistema de energía significa pérdida de calefacción y refrigeración. Fallo en la purificación de agua, fallo en la producción de oxígeno, fallo en la agricultura. Fallo en el sistema de agua compromete la producción de oxígeno, la agricultura, el enfriamiento de equipos. Fallo en la producción de oxígeno es fatal en minutos. No existe margen para el error. No existe degradación elegante del sistema. Existe solo un umbral crítico por debajo del cual todo colapsa catastróficamente. Los ingenieros llaman a esto acoplamiento fuerte. Sistemas donde los componentes están tan íntimamente interconectados que las perturbaciones locales rápidamente se convierten en fallos sistémicos. Reactores nucleares terrestres, plantas químicas y aviones comerciales son ejemplos de sistemas con acoplamiento fuerte, y es por eso que los fallos en estos sistemas son frecuentemente desastrosos cuando ocurren. Una colonia lunar sería un sistema con acoplamiento fuerte extremo, operando en un ambiente intrínsecamente hostil sin posibilidad de rescate externo rápido. La redundancia es un principio fundamental de la ingeniería de seguridad. Tener múltiples copias de cada sistema crítico para que si uno falla, otro asuma. Pero la redundancia aumenta masa, costo y complejidad. Tener 2 sistemas completos de soporte vital significa duplicar la masa transportada desde la Tierra. Tener 3 sistemas la triplica. Cada componente adicional es un punto potencial de fallo adicional que necesita ser mantenido, inspeccionado y reparado. Y el mantenimiento en la Luna es un desafío en sí mismo. No hay ferretería donde compras una pieza de repuesto. No hay empresa de reparación a la que llamas. Cada tornillo, cada sello,
Cada circuito electrónico necesita ser almacenado en cantidad suficiente para durar entre emisiones de reabastecimiento de la Tierra, o necesita ser fabricable localmente usando recursos lunares, lo que exige capacidad industrial completa de minería, refinamiento y manufactura. La impresión tridimensional con regolito lunar fue propuesta como solución parcial. Robots podrían recolectar regolito, calentarlo usando concentradores solares u hornos eléctricos hasta fundirlo, y entonces depositar capas sucesivas para construir estructuras, paredes, componentes. Este enfoque eliminaría la necesidad de transportar materiales de construcción desde la Tierra, usando recursos locales abundantes. Pero el regolito lunar no es un material de ingeniería ideal. Cuando se funde, forma vidrio quebradizo, no metal o cerámica de alta resistencia. Las estructuras impresas en regolitos serían pesadas, frágiles e inadecuadas para aplicaciones de precisión mecánica. Y los hornos capaces de fundir regolito consumen energía sustancial, exigiendo una generación de energía robusta ya instalada. La minería de recursos lunares, más allá del agua y el regolito común, revela complejidades adicionales. La Luna contiene metales valiosos, titanio, aluminio, hierro, todos presentes en minerales lunares. Pero estos metales no existen en forma pura, están químicamente ligados en óxidos, silicatos y estructuras cristalinas complejas. Extraer metal puro exige procesos metalúrgicos intensivos en energía y calor. En la Tierra, las refinerías operan a temperaturas de cientos o miles de grados, consumen electricidad masiva, usan reactivos químicos diversos y producen residuos tóxicos que necesitan ser gestionados. Replicar esto en la Luna sin infraestructura industrial previa sería un proyecto de décadas, tal vez generaciones. Y durante ese tiempo, la colonia dependería de importaciones terrestres para cualquier componente metálico o electrónico sofisticado. Existe una propuesta intrigante de usar tubos de lava lunares como hábitats naturales listos para usar. Los tubos de lava son túneles subterráneos formados hace miles de millones de años, cuando la lava derretida fluyó bajo una superficie solidificada y después drenó, dejando cavernas vacías. Imágenes orbitales sugieren que la Luna posee tubos de lava vastísimos, potencialmente de kilómetros de longitud y cientos de metros de diámetro. Mucho más grandes que cualquier tubo de lava terrestre, porque la baja gravedad lunar permitió la formación de estructuras más grandiosas. Estos tubos ofrecerían protección natural contra la radiación, debido a la roca superpuesta, actuando como blindaje, y protección contra micrometeoritos que constantemente bombardean la superficie lunar. Las temperaturas dentro de los tubos serían más estables, evitando los extremos de la superficie. Usar tubos de lava eliminaría la necesidad de construir estructuras masivas desde los cimientos, ahorrando recursos y tiempo. Pero acceder y preparar tubos de lava presenta desafíos propios. La mayoría está enterrada bajo la superficie, accesible solo a través de aberturas llamadas tragaluces, colapsos en el techo del tubo que exponen el interior. Descender a través de estos tragaluces exigiría equipos de rappel o grúas operando bajo baja gravedad, transportando toneladas de equipo y material hacia el interior de una caverna oscura. El interior de los tubos estaría completamente oscuro, exigiendo iluminación artificial constante. Los pisos serían irregulares, cubiertos por rocas caídas, tal vez polvo profundo, necesitando nivelación extensiva antes de la instalación de hábitats. Y a pesar de la protección contra la radiación de superficie, los tubos de lava no bloquean completamente la radiación cósmica de alta energía. Aún sería necesario un blindaje adicional para la seguridad a largo plazo. Pero el concepto permanece atractivo, porque representa un uso inteligente de recursos naturales existentes, en lugar de una batalla directa contra los elementos hostiles de la superficie. Si este tema despierta tu curiosidad, tal vez desees comentar desde dónde estás mirando.
ayudando a entender quién acompaña estas reflexiones alrededor del mundo. El transporte entre Tierra y Luna añade una capa adicional de complejidad y riesgo. Los cohetes modernos son máquinas extraordinariamente complejas, comprendiendo millones de componentes individuales que necesitan funcionar perfectamente en secuencia precisa. La tasa de fallo de lanzamientos espaciales, incluso con décadas de experiencia e ingeniería refinada, permanece alrededor de 1 a 2%. Para misiones tripuladas, ese riesgo es considerado aceptable para exploradores voluntarios en misiones cortas, pero para la colonización permanente, involucrando potencialmente civiles, incluyendo eventualmente familias y niños, la tolerancia al riesgo sería mucho menor. Y cada lanzamiento consume recursos masivos, cientos de toneladas de combustible, infraestructura de soporte terrestre, equipos de control, sistemas de rastreo. Establecer una cadencia de lanzamientos frecuentes para sustentar una colonia lunar, transportando suministros, equipos y rotación de personal, exigiría una capacidad industrial espacial en una escala nunca antes intentada. Y no podemos ignorar la cuestión médica. Emergencias de salud en la Luna serían drásticamente más peligrosas que en la Tierra. Apendicitis aguda, infección severa, fracturas óseas complicadas, ataques cardíacos, derrames, reacciones alérgicas graves, todos exigirían tratamiento médico inmediato que podría no estar disponible. La telemedicina con especialistas en la Tierra ayudaría, pero procedimientos quirúrgicos complejos exigen manos entrenadas físicamente presentes. Cada colonia necesitaría personal médico cualificado permanente, instalaciones quirúrgicas, reservas de medicamentos y equipos de diagnóstico, y practicar medicina bajo baja gravedad introduce complicaciones. La sangre no fluye normalmente, los fluidos corporales se comportan de manera diferente, la anestesia puede tener efectos impredecibles, la cicatrización de heridas puede verse comprometida. No existe una base empírica extensa para la medicina lunar porque nunca practicamos medicina allá el tiempo suficiente para desarrollar protocolos clínicos probados. El embarazo y el desarrollo fetal representan un territorio completamente inexplorado. Ningún mamífero ha completado jamás una gestación fuera de la gravedad terrestre. No sabemos si los embriones humanos se desarrollarían normalmente bajo un sexto de la gravedad lunar. Estudios con animales en microgravedad mostraron anomalías en el desarrollo óseo, problemas en la formación del sistema vestibular que controla el equilibrio y alteraciones en la diferenciación celular durante etapas críticas. En la Luna, con gravedad parcial, los efectos pueden ser diferentes, pero no tenemos datos. Una gestación humana dura 40 semanas, periodo durante el cual el feto se desarrolla en un ambiente cuidadosamente regulado por el cuerpo materno, que a su vez está siendo afectado por la baja gravedad lunar. Redistribución de fluidos, alteraciones hormonales, estrés por radiación, todos potencialmente impactando el desarrollo fetal de formas impredecibles. Y si un niño naciera en la Luna y sobreviviera, ¿cómo se adaptaría su cuerpo? Los huesos se desarrollarían menos densos, calibrados para un sexto de la gravedad. Los músculos crecerían más débiles, sin necesidad de sustentar el peso completo. El sistema cardiovascular se ajustaría para bombear sangre contra una resistencia gravitatoria reducida. Ese niño lunar sería fundamentalmente diferente de los niños terrestres, no solo culturalmente, sino biológicamente. Y si ese niño necesitara visitar la Tierra, su cuerpo, construido para la Luna, sería aplastado por la gravedad terrestre 6 veces más intensa. Los huesos podrían fracturarse bajo su propio peso. El corazón podría fallar intentando bombear sangre verticalmente contra un gradiente gravitatorio para el cual no fue preparado. El sistema vestibular, calibrado para movimientos lunares,
estaría completamente desorientado por movimientos terrestres. Estamos hablando de especiación potencial, de la creación involuntaria de dos linajes humanos físicamente incompatibles, uno adaptado a la Tierra, otro a la Luna, incapaces de coexistir en los respectivos ambientes nativos sin soporte tecnológico masivo. La comunicación con la Tierra, a pesar de tener solo 1,5 segundos de retraso para señales de radio, carga un peso psicológico profundo. Conversaciones en tiempo real son posibles técnicamente, pero cada intercambio recuerda a los colonos que están separados de toda la humanidad por un vacío mortal. Videollamadas con familiares en la Tierra se convierten en una tortura sutil. Ves sus vidas continuando, celebraciones, nacimientos, funerales, todo sucediendo en un mundo que no puedes tocar, no puedes oler, no puedes experimentar físicamente. Existes en un limbo, simultáneamente conectado a través de la tecnología y aislado por la física. Y a diferencia de exploradores terrestres históricos que eventualmente retornaban, los colonos lunares pueden enfrentar la realidad de que un retorno permanente a la Tierra puede ser médicamente imposible tras una adaptación prolongada a la gravedad lunar. Sus cuerpos, remodelados por la Luna, pueden no soportar la readaptación terrestre. Esa irreversibilidad potencial transforma la colonización en exilio voluntario, en sentencia perpetua en un mundo artificial. La cuestión legal y política añade dimensiones complejas, frecuentemente ignoradas. El Tratado del Espacio Exterior de 1967, ratificado por más de 100 naciones, incluyendo todas las potencias espaciales, declara que ningún cuerpo celeste puede ser apropiado por soberanía nacional. La Luna es patrimonio común de la humanidad, no sujeta a reivindicaciones territoriales. Pero ese tratado fue escrito cuando la colonización lunar era ciencia ficción distante. Si corporaciones privadas o naciones establecen bases permanentes, extraen recursos y construyen infraestructura con una inversión de miles de millones de dólares, ¿cómo se determinará la propiedad y el control? ¿Quién regula las actividades mineras? ¿Quién resuelve disputas territoriales? ¿Quién protege sitios históricos como los lugares de aterrizaje a vuelo? La ausencia de una estructura legal robusta para la colonización crea un vacío que puede ser llenado por competencia geopolítica, conflictos de recursos y explotación no regulada, que repite errores históricos terrestres en un contexto lunar. Existe también una dimensión filosófica sobre la contaminación. La Luna preservó un registro geológico de 4.500 millones de años, prácticamente intocado porque no existe atmósfera, agua o actividad tectónica para borrar evidencias. Cráteres de impactos antiguos, capas de regolito estratificadas, rocas que documentan la historia del sistema solar primordial. Todo permanece como archivo natural. La colonización humana inevitablemente contaminará ese registro. Los hábitats liberarán gases residuos, materiales orgánicos terrestres. La minería removerá y procesará materiales, destruyendo el contexto geológico. El tráfico de vehículos perturbará la superficie. En una escala de siglos, la presencia humana podría oscurecer o destruir informaciones científicas irreemplazables. Algunos científicos argumentan que ciertas regiones lunares deberían ser designadas como reservas naturales intocables, protegidas permanentemente de la actividad humana, similar a los parques nacionales terrestres. Pero esas regiones pueden ser exactamente las más valiosas para la colonización, debido a recursos como hielo de agua en los polos o tubos de lava estructuralmente estables. Existe una tensión inherente entre exploración científica y exploración comercial. Los científicos quieren preservar la Luna como laboratorio natural para estudiar procesos planetarios, formación del sistema solar y efectos de radiación cósmica a largo plazo, experimentos que requieren vacío y baja gravedad. Intereses comerciales ven la Luna como fuente de recursos valiosos. Helio 3 para hipotética fusión nuclear futura.
metales raros, posición estratégica para turismo espacial o como puesto de reabastecimiento para misiones más distantes a Marte o asteroides. Estas visiones no son fácilmente reconciliables. La minería extensiva degrada el valor científico. Las restricciones científicas limitan la viabilidad económica. Sin gobernanza internacional efectiva, la competencia puede favorecer la explotación rápida y descuidada sobre la preservación deliberada. El costo de oportunidad de invertir recursos masivos en colonización lunar también merece una consideración sobria. Miles de millones de dólares, miles de científicos e ingenieros altamente cualificados, décadas de esfuerzo concentrado en un proyecto lunar podrían alternativamente ser dirigidos a resolver crisis terrestres urgentes, cambio climático, pérdida de biodiversidad, desigualdad económica creciente, pandemias, escasez de agua potable, contaminación oceánica, sistemas alimentarios insostenibles. Argumentos pro colonización frecuentemente invocan huevos en múltiples canastas, que la humanidad necesita establecer presencia más allá de la Tierra para garantizar la supervivencia de la especie contra catástrofes planetarias. Pero ese argumento asume que los recursos invertidos en colonización no podrían prevenir o mitigar esas catástrofes terrestres directamente. Un asteroide potencialmente peligroso puede ser desviado por misiones robóticas sin necesidad de una colonia lunar permanente. El cambio climático requiere transformación de sistemas energéticos y económicos terrestres, no una válvula de escape extraterrestre. Las pandemias necesitan vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta rápida, no un refugio fuera del planeta. Existe también una ironía profunda en buscar colonizar ambientes hostiles como la Luna, cuando aún no logramos habitar sosteniblemente los océanos terrestres, que cubren el 70% del planeta, o los desiertos, que representan 1/3 de la superficie terrestre. Los ambientes subacuáticos y desérticos son infinitamente más hospitalarios que la Luna. Poseen atmósfera respirable o accesible, gravedad adecuada, protección contra radiación cósmica, agua disponible con procesamiento, temperaturas extremas pero manejables, y posibilidad de rescate rápido en emergencias. Si no establecemos ciudades submarinas permanentes o metrópolis desérticas autosuficientes a gran escala, a pesar de que estos ambientes son órdenes de magnitud menos hostiles que la Luna, ¿qué revela eso sobre la viabilidad realista de la colonización lunar? Sugiere que las limitaciones no son solo técnicas, sino también económicas y sociales. Los humanos prefieren vivir en ambientes naturalmente confortables, incluso cuando la tecnología permite la expansión a lugares menos hospitalarios. La fascinación cultural con la colonización espacial puede estar parcialmente enraizada en narrativas míticas de frontera y destino manifiesto, ideas que cargan una historia problemática de colonialismo terrestre, desplazamiento de poblaciones indígenas y explotación de recursos sin consideración por la sostenibilidad a largo plazo. Preimaginar estas narrativas en contexto espacial sin confrontar sus implicaciones éticas e históricas arriesga repetir errores en escala cósmica. La Luna no posee población indígena a desplazar, pero posee valor científico y tal vez ético intrínseco como objeto natural preservado. Abordarla solo como recurso a ser extraído refleja una mentalidad extractivista que contribuyó a crisis ambientales terrestres. Al mismo tiempo, la exploración espacial generó beneficios tangibles para la humanidad. Tecnologías desarrolladas para misiones espaciales fueron adaptadas para uso terrestre. Materiales avanzados, sistemas de purificación de agua, imágenes médicas, comunicaciones por satélite que revolucionaron la conectividad global. La perspectiva cósmica proporcionada por imágenes de la Tierra vista desde el espacio inspiró la conciencia ambiental, revelando nuestro planeta como una esfera frágil suspendida en el vacío, única isla conocida de vida
en un universo aparentemente estéril. Carl Sagan describió la famosa fotografía de la Tierra, tomada por la Voyager como un pálido punto azul, recordando que toda la historia humana ocurrió en aquel píxel pequeño. Esa percepción tiene valor intangible pero real, estimulando la apreciación por la interconexión global y la fragilidad ecológica. Tal vez el verdadero valor de estudiar la colonización lunar no sea necesariamente colonizar, sino comprender los límites. Cada desafío técnico identificado, cada obstáculo biológico documentado, cada cascada de dependencias revelada, nos enseña algo fundamental sobre lo que significa ser humano, sobre fronteras entre lo adaptable y lo inmutable en nuestra naturaleza. Ese conocimiento puede informar no solo futuras ambiciones espaciales, sino también la gestión sostenible de nuestro planeta natal. Entender cuán difícil es mantener a los humanos vivos fuera de la Tierra debería, paradójicamente, intensificar nuestro compromiso con la preservación de la biosfera terrestre única que naturalmente sustenta toda vida conocida en el universo. La Estación Espacial Internacional ofrece un análogo parcial e instructivo, operando continuamente desde el año 2000, hospedando astronautas en rotación, representó una inversión de más de $150.000 millones compartida por múltiples naciones. Pero la ISS orbita a solo 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, aún parcialmente protegida por el campo magnético terrestre, con una órbita que permite un retorno de emergencia a la Tierra en cuestión de horas. Las tripulaciones rotan cada 6 meses precisamente porque la permanencia más larga causa degradación fisiológica progresiva a pesar del ambiente controlado relativamente seguro. Y la ISS depende completamente del reabastecimiento constante desde la Tierra: alimentos, agua, piezas de repuesto, experimentos científicos, todo transportado por misiones regulares. No es autosuficiente, no podría existir aisladamente. Aún así, fue extraordinariamente valiosa para la investigación científica, la cooperación internacional, el desarrollo de tecnologías de soporte vital, y como banco de pruebas para sistemas que cualquier colonia lunar necesitaría. Pero escalar de laboratorio orbital a colonia permanente representa un salto cualitativo, no meramente cuantitativo. La ISS tiene una tripulación típica de 3 a 7 personas, todos profesionales altamente entrenados. Una colonia lunar funcional necesitaría decenas o cientos de habitantes para alcanzar la diversidad de habilidades necesaria: médicos, ingenieros, técnicos, científicos, agricultores, constructores, especialistas en mantenimiento. Cuanto mayor la población, más complejas las dinámicas sociales, mayor la probabilidad de conflictos, más difícil mantener la cohesión y la moral. Y una población mayor exige infraestructura proporcionalmente expandida, más hábitats, más sistemas de soporte vital, más energía, más alimentos, más agua, más reciclaje, cada componente multiplicando la complejidad y los puntos de fallo potenciales. Consideremos específicamente el desafío del agua, recurso que permea cada aspecto de una colonia viable. Además del consumo directo por humanos, la agricultura hidropónica exigiría aproximadamente 50 litros de agua por persona por día para cultivar vegetales suficientes, totalizando 5.000 litros diarios para una población de 100. La producción de oxígeno vía electrólisis consume agua continuamente. El enfriamiento de reactores nucleares o equipos electrónicos puede requerir circuitos de agua u otros fluidos. La manufactura de hormigón lunar, propuesta para construcción, exigiría agua como aglutinante. El lavado de ropa y la higiene personal consumen decenas de litros per cápita diariamente. Sumando todas las demandas, una población de 100 personas podría fácilmente requerir 10.000 litros de agua reciclable circulando a través de sistemas complejos de purificación,
tratamiento de residuos, destilación y filtrado. La pérdida de solo un 1% de esa agua diariamente debido a fugas, procesos ineficientes o degradación de sistemas representaría 100 litros perdidos permanentemente, acumulándose a lo largo de un año a más de 36.000 litros que necesitarían ser repuestos por minería adicional de hielo lunar o importación desde la Tierra. Ambas opciones extremadamente costosas. Y el agua no es simplemente H2O puro en sistemas reales. A medida que circula a través de usos agrícolas, metabólicos e industriales, acumula contaminantes, sales minerales, compuestos orgánicos, metales pesados lixiviados de tuberías, productos químicos de procesos de limpieza, medicamentos excretados por humanos, patógenos microbianos. Remover esos contaminantes completamente exige múltiples etapas de tratamiento, cada una consumiendo energía e introduciendo posibilidad de fallo. En la Tierra, dependemos de ciclos hidrológicos naturales masivos impulsados por el Sol. La evaporación de los océanos purifica el agua a través de destilación natural. La precipitación redistribuye el agua dulce. Suelos y acuíferos filtran contaminantes. Microorganismos descomponen materia orgánica. En la Luna, cada una de esas funciones necesitaría ser replicada artificialmente con ingeniería compleja operando perfectamente indefinidamente. Similarmente, la producción de alimentos enfrenta no solo desafíos técnicos de crecimiento vegetal bajo baja gravedad e iluminación artificial, sino también la cuestión de variedad nutricional y psicológica. Una dieta humana saludable requiere proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales diversos. Plantas cultivables hidropónicamente proveen principalmente carbohidratos y algunas proteínas, pero no todos los aminoácidos esenciales en proporciones ideales. Fuentes de proteína completa, como carne, pescado, lácteos o huevos, son difíciles de producir sin crear ecosistemas animales enteros, cada especie con requisitos propios de hábitat, alimentación y reproducción. Alternativamente, las proteínas podrían ser sintetizadas por hongos, algas o bacterias genéticamente modificadas cultivadas en bioreactores. Una solución técnicamente eficiente, pero resultando en alimentos monótonos. Pasta nutritiva funcionalmente adecuada, pero psicológicamente insatisfactoria. Los humanos no comen solo para nutrir cuerpos. La comida carga significado cultural, emocional y social profundo. Comidas compartidas son fundamentos de interacción social. Celebraciones involucran alimentos específicos. Sabores y texturas evocan memorias y confort. Una colonia lunar, con dieta restringida a un pequeño número de cultivos hidropónicos y pastas proteicas cultivadas en tanques, enfrentaría no solo deficiencias nutricionales potenciales, sino también empobrecimiento psicológico, una monotonía que exacerba el estrés del confinamiento. Esfuerzos para cultivar una variedad mayor de plantas, incluyendo hierbas, especias o frutas, aumentarían los requisitos de espacio, agua, energía y complejidad de sistemas agrícolas. Cada cultivo adicional puede tener necesidades distintas de temperatura, humedad, luz, nutrientes, haciendo la agricultura lunar extraordinariamente compleja comparada a una monocultura simplificada. La gestión de residuos orgánicos ilustra otro ciclo cerrado esencial. En la Tierra, la materia orgánica descartada es descompuesta por comunidades microbianas vastísimas en suelos, composteras y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Miles de millones de años de evolución produjeron ecosistemas descomponedores eficientes que reciclan nutrientes orgánicamente. En la Luna, la descomposición natural no existe. El regolito es estéril, desprovisto de cualquier microbiota. Los colonos necesitarían cultivar deliberadamente comunidades microbianas específicas en bioreactores
para descomponer heces, orina, restos alimentarios y biomasa vegetal muerta. Estos sistemas de compostaje artificial son sensibles a temperatura, pH, niveles de oxígeno y humedad. Desequilibrios causan proliferación de patógenos, olores nocivos y fallos en la descomposición. Y los productos finales necesitarían ser esterilizados antes de su uso como fertilizante agrícola para prevenir contaminación de cultivos alimentarios con patógenos resistentes que podrían prosperar en un ambiente cerrado, sin depredadores ecológicos naturales. El ciclo de nitrógeno presenta un desafío específico porque las plantas requieren nitrógeno en formas accesibles como nitratos o amoníaco para sintetizar proteínas. Pero el regolito lunar no contiene prácticamente nada de nitrógeno. En la Tierra, bacterias fijadoras de nitrógeno convierten nitrógeno atmosférico en formas biológicamente disponibles, proceso fundamental para la agricultura. En la Luna, el nitrógeno necesitaría ser importado inicialmente desde la Tierra o extraído de depósitos congelados en cráteres polares, si existen en cantidades suficientes. Una incertidumbre aún no resuelta. Una vez introducido en sistemas agrícolas lunares, ese nitrógeno necesitaría ser reciclado con eficiencia casi perfecta, porque cualquier pérdida representa un recurso irrecuperable que eventualmente agotaría stocks limitados, colapsando la producción agrícola. La robótica y la automatización son frecuentemente propuestas como soluciones para reducir la dependencia del trabajo humano arriesgado en la superficie lunar. Robots podrían realizar minería, construcción, mantenimiento de paneles solares, reparaciones externas de hábitats, tareas expuestas a radiación, temperaturas extremas, vacío, sin poner vidas humanas en riesgo directo. Pero los robots no son la panacea. Máquinas en ambiente lunar enfrentan desafíos propios. Polvo abrasivo penetra juntas y engranajes, temperaturas extremas contraen y expanden materiales causando fatigas. Radiación degrada electrónicos, ausencia de atmósfera elimina enfriamiento convectivo, forzando dependencia de radiadores pesados. Los robots fallan, requieren mantenimiento regular, piezas de repuesto, eventualmente sustitución completa. Y los robots controlados remotamente desde la Tierra sufren retraso de comunicación que, aunque pequeño para la Luna, complica operaciones en tiempo real. Robots autónomos con inteligencia artificial avanzada son teóricamente posibles, pero aún no demostraron la fiabilidad necesaria para operar independientemente por largos periodos en ambientes impredecibles sin supervisión humana directa. Tal vez más fundamentalmente, las colonias humanas no pueden ser totalmente automatizadas, porque los humanos son el propósito de la colonia. Si el objetivo es establecer presencia humana permanente, entonces los humanos necesitarán estar presentes, trabajando, viviendo, eventualmente muriendo en la Luna. Los robots pueden auxiliar, amplificar capacidades humanas, realizar tareas demasiado peligrosas, pero no sustituyen completamente la necesidad de presencia humana si la colonización humana es el objetivo declarado. La cuestión de gobernanza interna de una colonia lunar levanta desafíos sociopolíticos fascinantes. ¿Cómo se estructuraría la autoridad? El modelo militar jerárquico, común en misiones espaciales cortas, puede volverse opresivo en una comunidad permanente. La democracia directa, con decisiones colectivas, puede ser ineficiente en emergencias requiriendo acción inmediata. ¿Quién resuelve disputas interpersonales, crímenes potenciales, asignación de recursos escasos? Se aplican las leyes terrestres. ¿Qué jurisdicción tiene autoridad? Si la colonia es establecida por una corporación privada, ¿son los colonos empleados o ciudadanos? ¿Tienen derechos laborales, libertad de movimiento, posibilidad de retorno a la tierra garantizada contractualmente? La historia de asentamientos aislados terrestres ofrece advertencias. Comunidades cerradas pequeñas frecuentemente desarrollan dinámicas sociales patológicas,
jerarquías rígidas, abuso de poder, exclusión de disidentes. Sin estructuras democráticas robustas y mecanismos de rendición de cuentas, una colonia lunar podría degenerar en tiranía corporativa o autoritarismo tecnocrático, donde ingenieros y administradores ejercen control absoluto sobre aspectos íntimos de la vida cotidiana: racionamiento de agua, asignación de espacio habitable, distribución de alimentos, acceso a comunicaciones terrestres. Y los colonos descontentos no podrían simplemente partir. Dejar la colonia requiere acceso a un cohete, combustible, coordinación con control terrestre, todo bajo control de la administración colonial. El potencial para la explotación es evidente y preocupante. La cuestión de quién va a la luna también es crítica. Los primeros colonos serían inevitablemente altamente seleccionados, científicos, ingenieros, técnicos, con décadas de entrenamiento, individuos psicológicamente rastreados para resiliencia, estabilidad emocional y capacidad de trabajar en equipos cohesivos bajo estrés extremo. Pero estas poblaciones homogéneas carecen de diversidad, no solo demográfica, sino también de perspectivas, habilidades no técnicas, representación cultural amplia, y conforme la colonización teóricamente escala, ¿quién tiene acceso? ¿Solo élites educadas y financieramente capaces? Eso reproduciría desigualdades terrestres en escala espacial, creando literalmente una clase privilegiada viviendo más allá del planeta mientras miles de millones permanecen en la Tierra. Alternativas como loterías para selección de colonos, reclutamiento de población diversa incluyendo artistas, filósofos, educadores, agricultores tradicionales, introducen complejidad propia, pero podrían resultar en comunidades más equilibradas y humanas. Los niños, si los hubiera en la luna, plantean cuestiones éticas profundas. Ellos no eligieron nacer en un ambiente hostil artificial. No experimentarán el horizonte terrestre, océano, bosque, animales salvajes, lluvia, viento, ningún elemento natural que moldeó la evolución humana. Su desarrollo psicológico ocurriría en un contexto radicalmente alienígena. La educación sería un desafío. No existen escuelas, parques, bibliotecas más allá de lo que los colonos construyeran. La socialización estaría limitada a un pequeño grupo de pares, sin diversidad de mentores, modelos o experiencias a las que los niños terrestres acceden. Y esos niños lunares enfrentarían un dilema existencial. Pertenecerían a la luna, físicamente adaptados a ella, pero culturalmente conscientes de la Tierra a través de historias, imágenes, comunicaciones, siempre conscientes de un mundo que nunca podrían experimentar plenamente sin arriesgar un colapso fisiológico. Existe también la cuestión de la identidad. Los colonos lunares desarrollarían una cultura distinta, dialectos propios, tradiciones emergentes de desafíos compartidos, aislamiento común. A lo largo de generaciones, esa divergencia cultural se intensificaría. Los lunares verían a los terrestres como derrochadores, habitantes de un planeta rico desperdiciando recursos, mientras los lunares luchan por la supervivencia. Los terrestres verían a los lunares como excéntricos, extremistas voluntarios que eligieron el exilio por razones incomprensibles. Las fricciones podrían escalar, especialmente si los intereses económicos entran en conflicto. Por ejemplo, si recursos lunares extraídos son vendidos a la Tierra a precios que los terrestres consideran explotadores, o si la Tierra impone regulaciones ambientales que los lunares vean como impedimento existencial. Pero todo este discurso asume una premisa fundamental aún no demostrada, que la colonización lunar permanente es posible con tecnología actual o previsible. Y esa premisa merece un escepticismo saludable. Más de 50 años después de Apolo, con décadas de avance tecnológico explosivo en casi todas las áreas, aún no tenemos sistemas de soporte vital cerrados, comprobadamente funcionales en la escala necesaria, blindaje eficaz contra radiación cósmica,
sin masa prohibitiva. Soluciones para degradación fisiológica en gravedad reducida. Métodos económicos de transporte Tierra-Luna en alta cadencia. Cada uno de estos desafíos es tal vez solucionable aisladamente con inversión suficiente, pero la integración de todas las soluciones simultáneamente en un sistema cohesivo operando perpetuamente sin fallos catastróficos permanece no demostrada y tal vez no demostrable dentro de horizontes temporales relevantes para decisiones políticas o inversiones corporativas actuales. Y esto levanta una posibilidad incómoda. Tal vez la colonización lunar sea simplemente inviable económicamente, que los costos siempre excederán los beneficios por márgenes tan vastos que ninguna justificación racional sustenta el esfuerzo. Las comparaciones con inversiones históricas en exploraciones terrestres son imperfectas porque las exploraciones terrestres accedían a ambientes naturalmente habitables o recursos inmediatamente valiosos, especias, oro, tierras agrícolas. La Luna ofrece pocos recursos únicos no disponibles más fácilmente en la Tierra o en asteroides cercanos. Helio 3, frecuentemente citado, es un isótopo raro potencialmente útil para reacciones de fusión nuclear. Pero la fusión nuclear comercial permanece décadas distante en el mejor de los casos, y cuando se alcance, puede no requerir helio 3 específicamente. Minerales lunares son interesantes científicamente, pero no contienen nada que justifique costos astronómicos de minería y transporte de vuelta a la Tierra cuando equivalentes terrestres son abundantes. El turismo espacial lunar es otro beneficio económico propuesto, pero el mercado es microscópico, limitado a ultra ricos dispuestos a pagar millones por experiencia de días o semanas. Escalar eso a una industria sostenible requiere reducir costos radicalmente. Lo que exige escala, que a su vez exige demanda mayor. Un ciclo vicioso que puede nunca resolverse. Y el turismo no requiere colonias permanentes, solo hoteles lunares temporalmente ocupados, aún dependientes de reabastecimiento terrestre constante, esencialmente extensiones orbitales glorificadas, conectadas tenuemente a la superficie. Entonces queda preguntar, ¿por qué colonizar la Luna? Argumentos románticos sobre el destino humano, la frontera final, el imperativo exploratorio, resuenan emocionalmente, pero no constituyen justificaciones racionales para inversiones de billones. Argumentos de seguridad de especie, preservar la humanidad contra la extinción terrestre, son minados por la percepción de que una colonia lunar dependiente de la Tierra no protege contra el colapso terrestre. Sería arrastrada junto. Solo una colonia verdaderamente autosuficiente, independiente del reabastecimiento terrestre, ofrecería protección real, pero alcanzar la autosuficiencia exige escala poblacional e industrial tan vasta que está más allá de cualquier proyección plausible. Los argumentos científicos son más sólidos. La Luna ofrece una plataforma única para la astronomía, vacío perfecto, ausencia de contaminación lumínica, lado oculto blindado de interferencias de radioterrestres. Gravedad baja facilitando la construcción de telescopios gigantes. Pero estas ventajas pueden ser capturadas por observatorios robóticos, no requieren presencia humana continua. La investigación geológica lunar es valiosa para comprender la historia del sistema solar, pero nuevamente, misiones robóticas recolectan muestras eficientemente sin riesgo humano. Tal vez al final, la colonización lunar sea más sobre aspiración humana que necesidad práctica. Algo en nuestra naturaleza impele la exploración más allá de límites familiares, probar posibilidades, expandir horizontes conceptuales. Esa inclinación produjo migraciones que poblaron la Tierra, viajes oceánicos que conectaron continentes, escaladas de montañas mortales simplemente porque están ahí. Y en ese sentido, intentar colonizar la Luna puede ser valioso no por los beneficios materiales, sino por lo que revela sobre nuestra especie, por el conocimiento generado, intentando superar obstáculos formidables.
por las tecnologías desarrolladas que encuentran aplicaciones terrestres, por la perspectiva cósmica que remoldea cómo vemos nuestro lugar en el universo. Pero esa justificación requiere honestidad sobre costos, riesgos y el sufrimiento probable de los pioneros. No puede ser vendida como inevitabilidad gloriosa o progreso garantizado. Necesita ser abordada con humildad sobre nuestras limitaciones biológicas, reconocimiento de que el universo no fue hecho para nosotros, aceptación de que algunas ambiciones pueden estar más allá del alcance no por falta de ingenio, sino por límites fundamentales impuestos por física, biología y economía. La luna permanece allí, silenciosa, indiferente, esperando. No nos invita ni nos rechaza. Simplemente existe, y nosotros proyectamos en ella nuestras ambiciones, miedos, esperanzas. Pero ella no cambiará para acomodarnos. Somos nosotros quienes necesitaríamos cambiar, adaptar, tal vez sacrificar aspectos fundamentales de nuestra humanidad terrestre para existir en aquel mundo gris e implacable. Y la pregunta permanece suspendida sin respuesta definitiva. ¿Debemos hacer ese sacrificio? Y si es así, ¿por qué? La respuesta puede residir no en una dicotomía simple entre colonizar o no colonizar, sino en reconocer que el camino es largo, incremental, repleto de fracasos probables y descubrimientos inesperados. Los primeros intentos de establecer presencia permanente en la Luna casi ciertamente fallarán de maneras que no podemos anticipar completamente. Sistemas cuidadosamente diseñados revelarán puntos débiles imprevistos bajo condiciones reales. Los seres humanos reaccionarán de formas que los modelos psicológicos no capturan. Interacciones entre subsistemas producirán cascadas de fallos emergentes que los ingenieros no previeron. Y cada fallo, si no resulta en tragedia irreversible, enseñará lecciones que ninguna simulación terrestre podría proveer. Existe un precedente histórico instructivo en la exploración polar terrestre. Las primeras expediciones a la Antártida y al Ártico fueron desastres catastróficos. Tripulaciones enteras perdidas, barcos aplastados por el hielo, hombres muriendo de escorbuto, congelamiento e inanición. Robert Scott y su equipo perecieron regresando del Polo Sur en 1912, a solo 18 kilómetros de un depósito de suministros que habría salvado sus vidas. Ernest Shackleton perdió su barco Endurance atrapado en el hielo antártico en 1915, sobreviviendo solo a través de un liderazgo extraordinario y suerte considerable durante meses de prueba extrema. Estas expediciones eran emprendimientos nacionales prestigiosos, lideradas por exploradores experimentados, equipadas con la mejor tecnología disponible en la época. Y aún así, los ambientes polares probaron ser más brutales, más implacables de lo que cualquier preparación podría anticipar. Pero gradualmente, a través de décadas de intentos repetidos, fracasos documentados y adaptaciones incrementales, los humanos aprendieron a sobrevivir y eventualmente prosperar temporalmente en regiones polares. Estaciones de investigación permanentes fueron establecidas, protocolos de seguridad refinados, equipos mejorados, logística de reabastecimiento optimizada. Hoy, cientos de científicos viven y trabajan en la Antártida durante los veranos australes, y algunas decenas permanecen durante inviernos oscuros y mortalmente fríos. Pero incluso ahora, un siglo después de las primeras expediciones, ninguna de esas estaciones es verdaderamente autosuficiente. Todas dependen de reabastecimiento regular por barco o avión. Ninguna tiene población permanente de múltiples generaciones. Son puestos de avanzada, no colonias en el sentido pleno. La Luna representa un desafío incomparablemente más severo que la Antártida. La comparación es casi ofensiva al subestimar la diferencia de magnitud. Y si nos llevó un siglo establecer puestos científicos temporales en la Antártida, ¿cuánto tiempo llevaría alcanzar un equivalente lunar? ¿200 años? ¿500? Y eso asumiendo esfuerzo continuo, inversión sostenida,
ausencia de catástrofes que desvíen atención y recursos. Todas suposiciones heroicas, dado el historial humano de prioridades volátiles y horizontes políticos cortos. Tal vez la hoja de ruta más realista no sea una colonización dramática, sino una infiltración gradual. Misiones robóticas expandidas estableciendo infraestructura básica, mineros autónomos extrayendo hielo de agua, procesando regolito, construyendo estructuras simples usando impresión tridimensional. Reactores nucleares teleoperados proveyendo energía constante, depósitos de suministros preposicionados en múltiples lugares. Solo después de años o décadas de operación robótica comprobada, los humanos retornarían, inicialmente por periodos cortos similares a Apolo, después progresivamente más largos conforme los hábitats fuesen probados, expandidos y la redundancia incorporada. La población crecería de decenas a cientos a lo largo de generaciones, no años. La autosuficiencia sería un objetivo de siglo o más, no década. Este ritmo glacial contradice narrativas culturales de progreso rápido y conquista heroica. No genera titulares excitantes o videos virales. No satisface la impaciencia colectiva por un futuro que la ciencia ficción prometió hace décadas. Pero puede ser el único camino viable que respeta la realidad física y biológica implacable mientras permite una expansión humana gradual y sostenible más allá de la Tierra. Y durante ese proceso lento, algo crucial puede suceder. Nosotros mismos podemos cambiar, no solo culturalmente, sino biológicamente. La edición genética y tecnologías CRISPR ya demuestran capacidad de modificar el ADN humano con precisión creciente. Éticamente controvertida para aplicaciones no médicas actualmente, pero las normas éticas evolucionan. Generaciones futuras pueden aceptar modificaciones genéticas diseñadas para mejorar la adaptación a ambientes espaciales. Densidad ósea aumentada genéticamente para resistir la pérdida en baja gravedad. Resistencia a la radiación mejorada copiando genes de organismos extremófilos terrestres. Metabolismo ajustado para eficiencia máxima de recursos. Hasta alteraciones psicológicas que reducen la necesidad de estímulo social o ambiental variado. Estas modificaciones cruzan límites de lo que consideramos humano, levantando cuestiones filosóficas vertiginosas. ¿Una criatura genéticamente modificada para prosperar en la Luna aún sería humana en el sentido que comprendemos? ¿Merecería derechos humanos? ¿Podría reproducirse con humanos terrestres no modificados o habría ocurrido especiación? Estas cuestiones no tienen respuestas fáciles, pero pueden volverse urgentes si la colonización espacial seria se intenta. Porque la alternativa, enviar humanos genéticamente inalterados a ambientes fundamentalmente incompatibles, puede ser juzgada como crueldad inaceptable por generaciones futuras. Simultáneamente, avances en interfaces cerebro-máquina, inteligencia artificial incorporada y prótesis avanzadas pueden confundir aún más la distinción entre humano y máquina. Colonos lunares pueden progresivamente sustituir componentes biológicos vulnerables por equivalentes mecánicos más robustos, pulmones artificiales, eliminando necesidad de atmósfera respirable, sistemas cardiovasculares mecánicos inmunes a redistribución de fluidos, exoesqueletos integrados compensando debilidad muscular, interfaces neuronales directas permitiendo control telepático de equipos. El resultado sería un híbrido cyborg, ni totalmente orgánico, ni totalmente mecánico, adaptado precisamente para el ambiente lunar, pero alienígena a los ojos de humanos terrestres no aumentados. Esa divergencia levanta el espectro de un futuro donde la humanidad no es más una especie única, sino un clado diversificado de descendencias adaptadas a nichos específicos. Terrestres, biológicamente conservadores, lunares genéticamente modificados y ciborgizados, marcianos adaptados a gravedad intermedia y atmósfera de dióxido de carbono, colonos de asteroides totalmente sintéticos. Estos linajes compartirían herencia común,
pero serían progresivamente menos capaces de interoperar biológicamente, formando subculturas distintas, con valores, perspectivas y prioridades divergentes. Es difícil saber si esto representa un futuro deseable o distópico. La diversificación podría ser vista como el florecimiento máximo del potencial humano, explorando todos los nichos posibles a través de adaptación deliberada. O podría ser una fragmentación trágica de la unidad humana, creando tribus aisladas incapaces de comprensión mutua profunda, potencial para conflictos basados en diferencias biológicas fundamentales, ecos horribles de racismo histórico, pero ahora con fundamento en diferencias genéticas reales deliberadamente creadas. Pero proyecciones tan distantes son especulativas al punto de la ficción. Retornemos al presente y al futuro cercano. Actualmente, varias naciones y corporaciones privadas anunciaron intenciones de establecer presencia lunar en las próximas décadas. El programa Artemis de la NASA busca aterrizar a la primera mujer y a la primera persona de color en la Luna hacia mediados de la década de 2020, estableciendo posteriormente una estación espacial en órbita lunar llamada Gateway y una base de superficie en el Polo Sur. China declaró planes similares, incluyendo investigación conjunta con Rusia. Corporaciones como SpaceX, Blue Origin y empresas aeroespaciales tradicionales desarrollan sistemas de aterrizaje, hábitats y tecnologías de utilización de recursos in situ. Estas iniciativas son alentadoras, representando una renovación de la ambición espacial tras décadas de estancamiento. Pero los anuncios son baratos. La ejecución es cara. Los cronogramas repetidamente se deslizan. Los presupuestos explotan. Las prioridades políticas cambian con ciclos electorales. El entusiasmo público se evapora cuando ocurren desastres o cuando pasan décadas sin progreso visible. La historia de la exploración espacial está repleta de programas ambiciosos cancelados, prototipos nunca volados e infraestructura parcialmente construida y luego abandonada. El transbordador espacial, por ejemplo, fue diseñado para hacer el acceso al espacio rutinario y accesible, prometiendo vuelos semanales y costos drásticamente reducidos. La realidad fueron vuelos costando cientos de millones cada uno, un cronograma de mantenimiento intensivo limitando la cadencia de lanzamiento, y dos tragedias fatales, Challenger en 1986 y Columbia en 2003, matando a 14 astronautas y traumatizando el programa. El transbordador espacial alcanzó hitos notables, pero no revolucionó el acceso al espacio como prometió. Similares trampas aguardan a los programas lunares actuales. Tecnologías fundamentales permanecen no probadas en escala operacional. Sistemas de extracción y procesamiento de hielo lunar. Agricultura de largo plazo en gravedad reducida. Blindaje eficaz contra radiación usando materiales locales. Reciclaje de vida cercano al 100%. Generación de energía nuclear compacta y fiable. Cada una requiere no solo demostración de concepto, sino ingeniería madura, probada extensivamente, con redundancia incorporada y protocolos de mantenimiento establecidos. Esa maduración consume años o décadas, incluso con financiamiento generoso. Y el financiamiento generoso no está garantizado. Los programas espaciales compiten por recursos presupuestarios con infraestructura terrestre, salud, educación, defensa, servicios sociales. En tiempos de crisis económica o urgencia geopolítica, los proyectos espaciales de largo plazo frecuentemente sufren recortes. Mantener el compromiso político por décadas necesario para la colonización lunar exige consenso público sostenido, algo raro en democracias volátiles y difícil en autocracias donde los caprichos del liderazgo alteran prioridades arbitrariamente. Corporaciones privadas introducen una dinámica diferente. Motivadas por el lucro,
Ellas potencialmente traen eficiencia e innovación que las burocracias gubernamentales luchan por igualar, pero también responden a inversores exigiendo retornos en horizontes temporales de años, no décadas. Si la colonización lunar no demuestra viabilidad económica rápidamente, la inversión privada se evaporará. Y conforme discutimos, los caminos claros para la rentabilidad lunar son esquivos. El turismo ofrece nichos pequeños. La minería de recursos es económicamente cuestionable dados los costos de transporte. La manufactura en gravedad baja puede tener aplicaciones específicas, pero no justifica infraestructura masiva. Tal vez la justificación más sólida para la colonización lunar sea servir como campo de pruebas y punto de apoyo para la exploración más profunda del sistema solar. La Luna, a pesar de ser hostil, es relativamente cercana, permitiendo respuesta a emergencias en días, no meses como Marte. Tecnologías y protocolos desarrollados para supervivencia lunar se transfieren a misiones más ambiciosas. La producción de combustible lunar podría abastecer naves espaciales sin necesitar escapar del pozo gravitatorio profundo de la Tierra, reduciendo costos de misiones distantes. La Luna se convierte en estación de servicio, depósito de suministros, instalación de entrenamiento para astronautas destinados a Marte, asteroides y más allá. Esa visión posiciona la colonización lunar, no como fin sino como medio. Paso intermedio en una jornada más larga. Es pragmática, reconociendo limitaciones lunares mientras aprovecha ventajas: proximidad, ausencia de atmósfera para lanzamientos, gravedad baja facilitando construcción de estructuras grandes, recursos como hielo de agua y regolito para blindaje y construcción. Pero incluso como punto de apoyo, la Luna exige inversión colosal con retorno incierto. Y destinos más allá, Marte particularmente, presentan desafíos propios potencialmente más severos. Marte tiene atmósfera, pero es 95% dióxido de carbono, a una presión de menos del 1% de la terrestre, insuficiente para protección contra radiación o para respirar. Tiene día de 24 horas, ventaja circadiana, pero la gravedad es apenas 38% de la terrestre, intermedia entre Tierra y Luna, con efectos fisiológicos desconocidos. Está mucho más distante, 8 meses de viaje contra 3 días para la Luna, dificultando reabastecimiento y haciendo el rescate imposible. La comunicación tiene retraso de 20 minutos, eliminando interacción en tiempo real. Colonizar Marte puede ser más difícil aún que la Luna, no menos, a pesar de algunas ventajas superficiales. Y si es así, entonces toda la jerarquía de expansión espacial colapsa. No existe camino gradual de Tierra a Luna a Marte a cinturón de asteroides a lunas exteriores. Existe solo una serie de obstáculos, cada cual posiblemente intransitable, no por límites tecnológicos temporales, sino por incompatibilidades biológicas fundamentales entre humanos terrestres y ambientes espaciales. Eso no significa que la exploración robótica sea inútil. Por el contrario, sondas, rovers y orbitadores alcanzaron éxitos extraordinarios, transformando la comprensión del sistema solar con una fracción del costo y riesgo de misiones tripuladas. Rovers marcianos operaron por años, mucho más allá de expectativas, retornando imágenes deslumbrantes, datos geológicos, evidencias de agua líquida antigua. La sonda Cassini orbitó Saturno por 13 años, revelando la complejidad de los anillos y descubriendo océanos subterráneos en las lunas Encélado y Titán. New Horizons alcanzó Plutón, devolviendo primeras imágenes detalladas de un mundo helado en los confines del sistema solar. Robots expanden el horizonte de conocimiento sin poner vidas en riesgo, operando en ambientes que matarían humanos instantáneamente, explorando por décadas sin necesidad de retorno. Se argumenta que invertir recursos en exploración robótica en vez de tripulada maximiza la ciencia por dólar, reduce el sufrimiento humano y acelera el descubrimiento.
y para muchos objetivos científicos los robots son suficientes. Pero existe algo intangible perdido en la exploración puramente robótica. Humanos testificando directamente maravillas cósmicas producen impacto cultural que imágenes telescópicas no replican completamente. Astronautas Apolo describieron ver la Tierra desde el espacio como transformador, experiencia casi espiritual que cambió perspectivas fundamentalmente. Edgar Mitchell, Apolo 14, describió sensación de conexión cósmica, comprensión visceral de unidad entre toda vida terrestre. Esa visión general, el efecto perspectiva, influyó en el ambientalismo, filosofía y arte de formas que datos científicos solos no podrían. Si la colonización lunar nunca ocurre, pero las misiones exploratorias continúan, tal vez eso sea suficiente. Tal vez el valor real no sea establecer ciudades lunares, sino permitir que selectos humanos experimenten brevemente la realidad de la existencia más allá de la Tierra, retornando transformados, compartiendo percepciones que enriquecen la cultura colectiva. Esa es exploración en el sentido clásico, no conquista, no colonización, sino búsqueda por comprensión, expandir conciencia, probar límites. Y en esas pruebas de límites, aprendemos verdades incómodas sobre nosotros mismos. Aprendemos que somos frágiles, productos de un planeta específico, dependientes de millones de años de evolución sintonizada finamente a condiciones terrestres. Aprendemos que el universo es vasto, más allá de la imaginación e indiferente a nuestra presencia. Aprendemos que la conquista cósmica imaginada por la ciencia ficción del siglo XX era fantasía, subestimando brutalmente obstáculos reales. Aprendemos humildad, pero la humildad no es derrota, es reconocimiento honesto de la realidad, base necesaria para la sabiduría. Reconocer que colonizar la Luna es extraordinariamente difícil, tal vez prohibitivamente difícil dentro de siglos. No significa abandonar aspiraciones espaciales. Significa abordarlas con los ojos abiertos, expectativas calibradas, preparación para fracasos y respeto por la complejidad descomunal del emprendimiento. Significa valorar cada misión no por cuántos metros de territorio reivindicamos, sino por cuánto expandimos la comprensión. Significa celebrar el retorno seguro de astronautas como triunfo mayor que la llegada. Significa priorizar el bienestar de exploradores sobre cronogramas políticos. Significa aceptar que el progreso será medido en generaciones, no años, y que generaciones futuras pueden elegir caminos diferentes de los que imaginamos, juzgando nuestras ambiciones como ingenuas o hasta arrogantes. Significa también proteger la Tierra con urgencia renovada. Si la Luna nos enseña cuán difícil es sobrevivir en un mundo hostil, debería intensificar la apreciación por el mundo hospitalario que habitamos. La Tierra provee todo lo necesario para la prosperidad humana: aire, agua, alimento, clima estable, protección contra radiación, gravedad adecuada, biodiversidad que soporta ecosistemas de los cuales dependemos. Estos dones no son replicables artificialmente en escala planetaria. No existe un planeta B práctico en un horizonte relevante. La Tierra es nuestro único hogar viable por un futuro previsible, tal vez por toda la existencia de nuestra especie. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación oceánica, degradación de suelos, agotamiento de acuíferos y colapso de ecosistemas son amenazas existenciales, no porque destruirán el planeta. La Tierra sobrevivió impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas y glaciaciones globales, sino porque pueden destruir condiciones específicas que sustentan la civilización humana. Y al contrario de colonizar la Luna, resolver estos problemas es técnicamente viable, económicamente posible y éticamente imperativo. Requiere voluntad política, transformación de sistemas económicos, cooperación internacional, sacrificios a corto plazo por beneficios a largo plazo. Difícil ciertamente, pero no físicamente imposible como la colonización lunar puede probar ser.
entonces tal vez la exploración espacial y la administración terrestre no sean competidoras por recursos, sino perspectivas complementarias. La exploración espacial nos recuerda cuán preciosa y única es la Tierra. Confrontar la hostilidad lunar hace imposible tomar a la Tierra como garantizada. Y esa percepción debería motivar esfuerzos fervorosos para preservar nuestro planeta natal, mientras simultáneamente, modestamente, exploramos más allá, aprendemos sobre el cosmos y probamos posibilidades con la humildad apropiada. La Luna permanecerá allí inalterada por nuestra contemplación, indiferente a nuestras ambiciones. Su regolito no se preocupa si lo pisamos nuevamente. Sus cráteres no registran nuestros debates filosóficos. Ella orbita silenciosamente, como lo ha hecho por 4.000 millones de años, como continuará haciéndolo mucho después de que nuestra especie desaparezca o evolucione hacia algo irreconocible. Y en esa indiferencia cósmica existe una lección final. El universo no nos debe nada. No fue hecho para nosotros. Existimos por una combinación extraordinariamente improbable de condiciones que convergieron en este planeta específico en este momento específico de la historia cósmica. Somos afortunados más allá de toda medida por estar aquí, por tener este mundo que nos acoge naturalmente, por tenernos unos a otros en esta jornada breve a través del tiempo. Tal vez sea suficiente por ahora observar la Luna con admiración, estudiarla a la distancia, visitarla ocasionalmente con reverencia, soñar con posibilidades distantes, pero vivir plenamente aquí, en este planeta azul extraordinario, este oasis solitario de complejidad y belleza suspendido en el vacío inmenso, este único hogar que conocemos, este milagro improbable que aún, a pesar de todo, nos sustenta.